imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Todo lo que nosotros hacemos, Everything that we do, todo lo que nosotros hacemos everything that we do que agrada a Dios that pleases God tiene que ser a través de la fe. has to be through faith. Repito, todo lo que nosotros hacemos I repeat, everything that we do para poder agradar a Dios to please God tiene que ser a través de la fe. has to be through faith. Todo lo que tú haces que agrada a Dios requiere fe. Everything that you do that pleases God requires faith. Si tú hablas para agradar a Dios, eso requiere fe. If you speak to please God, that requires faith. Tú me dirás, pastor, pero hablar para agradar a Dios requiere fe. ¿Pero cómo es eso? You may say, Pastor, how can that be? Tú tienes que tener fe You need to have faith de lo que el Señor pone en tu corazón that God puts in your heart es lo que vas a hablar is you're going to y speak, no and tus not emociones. your emotions. Tú tienes que tener fe You need to have faith de que lo que tú vas a hablar that what you're going to speak viene de tu corazón comes from your heart y no de tus emociones. and not from your emotions. Porque las emociones son traicioneras. Because emotions can be treacherous. Y necesitas fe para poder hablar correctamente en esta época. And you need to have faith to speak correctly Necesitas nowadays. fe para caminar en rectitud en esta época. You need faith to walk righteously. Necesitas fe para escuchar lo que tienes que escuchar en este tiempo. You need faith to listen to what you need to listen to nowadays. Te voy a contar una historia. I'm going to tell you a story. Una historia de una gente, The story of a person, unas personas some people que fueron llamadas por Dios that were called by God a través de un hombre through one man, y se convirtieron en una nación. and they became a nation. Se convirtieron en la nación más poderosa de la tierra, They became into the most powerful nation of this world, el pueblo de Dios, the people of God, Israel. Israel. Ese entonces se convirtieron en los más poderosos, They became the most powerful, numerosos, numerous. grandiosos, They were grandiose, y se convirtieron grandes and they were great en medio de un desierto. in the midst of a desert. Se requiere fe para usted ponerse a tener muchachos en el medio de un desierto. It requires faith for you to start creating a family in the desert. Se requiere fe para usted ponerse a parir en esta época. You need faith to have children nowadays. Se requiere fe para usted ponerse a hacer una familia, a crear una familia, a criar una familia en este tiempo. You need faith to create and raise a family nowadays. Imagínense estos israelitas Imagine these Israelites en medio de un desierto in the midst of a desert, y cada día nacían más muchachitos. and every day they had more and more children being born. Había gente There were people que cruzó, llegó al desierto that went to the desert sin without entender understanding cómo llegó allí. how they ended up there. Porque llegó al desierto personas pequeñitas. Because there were little people that got to Llegaron the al desert. desierto personitas como los párvulos que están ahí en el nursery allá abajo. There were little children that arrived at the desert, Que sus padres cruzaron el Mar Rojo con ellos cargados. whose parents crossed the Red Sea with them being carried. Y ellos no conocían al Dios que abrió el Mar Rojo, porque And no they didn't- recordaban eso. They didn't know the God that opened the Red Sea because they didn't remember that. Porque siempre que pensamos en el gentío que cruzó el Mar Rojo, pensamos, bueno, fueron adultos todos. Because every time we think about the people that crossed the Red Sea, we think about adults. Pero habían bebitos, But there were babies. habían jovencitos There were young people. que tenían que tener, había una generación There was a generation que sale that left de Egipto Egypt y sale en fe, and left in faith. pero tenían la fe de sus padres, But they had the faith of their fathers porque no se podían quedar en Egipto. because they couldn't stay in Egypt. Mami y papi salieron, Mom and dad left. so tenemos que salir con ellos. So we have to go with them. Y esos jóvenes y niños And those young people and children que salen de Egipto that leave Egypt, crecen en el desierto. they grew up in the desert.
Entonces, tanta ñoñería que tenemos hoy en día. And nowadays, we're so whiny. Que no tengo esto, que no tengo aquello. I don't have this, I don't have that. Allí no había té, no había the greatest, the last iPhone. There were no iPhones there. Allí no había nada de eso. There was none of that. Allí no había ni dos palitos para jugar un poquito de pelota, qué You sé couldn't yo. even find 2 sticks to play baseball. Yo me imagino que los niños tenían una vida muy aburrida. I imagine that the children had a pretty boring life. Porque miraban para la derecha, desierto. Para la izquierda, desierto. Para el norte y para el sur, desierto. They looked to the left, to the right, desert. North and south, desert. ¿Y cómo se entretenían estos niños? And how did they entertain themselves? Siendo familia, Being a family, siendo gente, being people, normales, normal, común y corriente, common people, teniendo conversaciones con papá y having mamá. conversations with mom and dad. Amén. Así se Amen. criaron. That's how they were raised. ¿Y cómo conocieron de Dios estos muchachos? And how did these young people Por learn lo que about papá y God? mamá me enseñaban. Through what mom and dad Por taught lo que them. papá y mamá me decían. Through what mom and dad would say. Cuando ellos me contaban cómo se abrió el Mar Rojo. When they would tell them how they parted the Red Sea. Cuando ellos me contaban cómo salió agua de las rocas. When they would tell them how the water came out of the rock. Y cada generación And every generation que sale de Egipto that leaves Egypt tiene que pasar por ese desierto. has to go through that desert. ¿Pero qué creen ustedes? But what do you guys think? El Señor God trabaja works con with generaciones. generations. Él es el Dios de las generaciones. He is the God of the generations. Cada generación Every generation tiene que desarrollar has to develop su nivel de fe. its level of faith. Cada generación Every generation que va pasando that is going through tiene que creerle a Dios por sí misma. has to believe in God Amén. for himself. Entonces, ¿qué hace Dios? So what does God do? Dios trabaja, He works. dice que Él es el Dios de generación en generación. It says that he is the God of generation to generation. No estoy 100% segura, pero una vez leí en un libro que cada 40 años comienza una generación nueva. I'm not 100% sure, but I read somewhere that every 40 years a new Algo generation así, begins. aunque Something like la that. edad del hombre es de 70 a 80, dice la palabra. Even though man's age is between 70 to 80 years old. Todos los que están después de ahí, pues, son gente bendecida y prosperadas. Everyone who lives past that is blessed Amén, and porque prosperous. están en overtime. Sí, aleluya. Eso quiere decir que hicieron algo bien. That means they did something right. Se cuidaron. They took care of themselves. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Que cada generación Dios tiene que desarrollar Every generation, God has to develop un nivel de fe a new level of faith para que el propósito de Dios so that God's purpose, sea cumplida en esa generación. Esta generación de Josué capítulo 3, this version of Joshua chapter 3, algunos salieron de Egipto, only some left Egypt. muy poquitos. Very few. Algunos salieron bebitos, muy bebé. Some left very young. They were babies. Entonces, pero toda la generación adulta que salió de Egipto, But of the adult generation that left Egypt, solamente 2 entraron a only poseer. 12 entered the land. 2 Only 2. de los adultos que salieron de Egipto. Only 2 of all the Okay. adults that left Egypt, only 2 Es decir, entered the esa promised gente lo land. único que conoció fue estar en cautiverio y luego estar en desierto. All they knew was to be in captivity and then be in the desert. Hay algunos padres que tienen que estar en cautiverio y desierto para que sus hijos puedan estar en la liberación. There's some parents that have to be captive and then in the desert so that their children can be in freedom. Quiera Dios que usted no se me quede en el desierto, sino que entre y posea I la hope that tierra. none of you stay in the desert, but that you enter the promised land. Posea lo que Dios dice que dijo de usted. Conquer what God says that was said of you. Que usted no se muera sin ver todo lo que Dios prometió para usted y para su familia. That you won't die without seeing Amén. everything that God has promised for you and your family. Capítulo 3 de Josué. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos
y pónganse en marcha detrás de ella. Estamos hablando del arca de pacto. ¿Recuerdan lo que es el arca del pacto, verdad? Do you remember Okay. what the Ark of Covenant was? Era el arca donde estaban, en ese momento todavía no estaban ciertos utensilios dentro de ella, pero era el arca que tipificaba la presencia de Dios. It was the ark that signified the presence of God. Era como si tuvieran a Jesús It was like mismo if they delante had de ellos. Jesus before them. Es un tipo, el arca de pacto. Pónganse en marcha detrás del arca. Así sabrán, esto en el verso 4, verse 4, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Ustedes ven instrucciones específicas para este pueblo. El arca va delante de ustedes van detrás. Specific instructions for these people. The ark would go Les in dice, front and they would caminen follow por it. donde el arca vaya. Walk where the ark goes. Para esta gente comenzar a caminar, For these people to begin to walk, tenían que tener un nivel de fe, they had to have a level of faith de que los levitas that the Levites iban a ser dirigidos con esa arca were going to be guided by that ark, y que iban ellos a caminar por donde tenían que caminar. and they were going to walk where they had to walk. Los levitas que cargaban el arca, que eran 4, The Levites, which carried the Ark of the Covenant, it was 4 of tenían them, que caminar had to walk, y ellos tenían que seguirlo. and they had to follow them. Me están siguiendo, ¿verdad? Are you following me? Y tenían que seguirlo a cierta distancia. They had to follow them at a certain distance. Cosas específicas de parte de Dios. Specific details from Dios no God. anda con rodeos. God doesn't beat around the bush. Dios nos habla específicamente, He speaks to us specifically, directamente. directly. Dios nunca te va a decir así, por si acaso llueve. He doesn't say, "Oh, in Yo case quiero it que tú hagas. rains, No, I want you to do this." Dios habla específicamente, God speaks Directamente. specifically. He speaks directly. ¿ok? Dios no está andando con rodeos. He doesn't beat around the bush. Verso 5, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Esa era toda la gente que vivía en esa tierra. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, tan pronto como que esos 12 hombres pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. El cruce de la generación pasada por el Mar Rojo, For the previous generation to cross through the Red Sea, las instrucciones fueron the instructions were que el líder, that the leader, Moisés, Moses, iba a extender su vara was going to extend his staff y las aguas se iban a abrir. and the waters are going to part. Esta generación This generation tiene que pasar por su propia agua, has to go through its own pero un poquito waters, diferente. but in a different way. Esta generación This generation no recordaba, didn't remember, excepto Josué y Caleb,
except for Joshua and Caleb. eran los únicos que recordaban, They were the only ones that remembered porque todos los otros se habían muerto. because everyone else had passed away. Eran solamente ellos dos los que recordaban It was just the two of them that el remembered cruce del Mar Rojo. when they crossed the Red Sea. Los otros estaban muy pequeñitos. The other ones were too young. Entonces ahora el Señor permite a esta generación So now God allows His generation pasar por algo similar, to go through a similar situation, cruzar un río, to cross a river, el río Jordán, the River Jordan, que no es un río como el Yuque del Norte y ni nada de eso. which is not just a little river. El Yaque del Norte. ¿Ok? No es algo así. No It es was un nothing- río. it wasn't just a little river. Parece un mar. It looked like a sea. ¿Ok? Y cruzan el río Jordán They crossed the River Jordan con unas instrucciones distintas. with different instructions. Porque ahora Dios le dice Because now God tells them, a cada líder de tribu to every leader of every que tribe, pongan los 12 that que- the 12 of them que that put their, pisen el agua put their feet in the water para que las aguas se abran so that the waters can part y puedan caminar. and you can walk through. A mí me llama la atención estos pequeños detalles de These Dios. little details from God get my attention. Como Él va de una generación con una vara The way He goes from one generation with a rod a otra generación distinta to a different generation que ya no cree en vara, that no longer believes in the rod. que ya esta generación tú no le puedes hablar con palabra profética, You can't speak to this generation with prophetic word ni hablando y predicando como Gigi Ávila, or speaking and preaching like G.J. Avila porque ellos no conocieron quién fue Gigi Ávila. because they didn't know who he was. Entonces ellos tienen que experimentar su propia relación con Dios. So they have to experience their own relationship with God. Y tú dirás, ¿por qué mi hija está pasando esta situación? And you may ask yourself, why is my Y es child que going through this nadie situation? aprende en cabeza ajena. It's because no one learns in someone else's head. Es que cada generación tiene que aprender lo de ellos. Every generation has to learn on their Cada own. generación tiene que aprender a pisar el Mar Rojo, Every generation has to learn to a step into caminar the por River el Mar Jordan, Rojo. to walk through the River Jordan. Pero tienen que entender que hay otra generación que viene detrás de ellos que va a cruzar el río Jordán. But they have to understand there's another generation that's going to walk through the River Jordan Distinto, differently, distintos aguas, different waters, distintos momentos en la different historia. moments in history. Quizás tu generación es la que sigue detrás de ti. Maybe your generation goes behind you. Yo no sé si estás con el faraón detrás y tienes que cruzar el Mar Rojo en este momento, I don't know if you have Pharaoh behind you and you have to cross the Red o Sea. si tus enemigos no están atrás, sino que están adelante y tú tienes que cruzar el río Jordán, pero sabes que del otro lado están todos los feos, los jerufeos, los cerejeos, los jerejeos, los jejejeos. Or if you know that your enemies are on the other side waiting for you to cross the river. Porque la generación pasada los tenía en el patio, los tenía detrás. Because the previous generation had their enemies behind them. Pero la generación que viene But the upcoming generation sabía que tenían que entrar, knew that they had to enter. pero ya no era dejar la esclavitud. But it wasn't to leave slavery. Ahora decía que tenían que andar con la espada en una mano y la antorcha en la otra. Now it says they had to have the sword in one hand and their torch in the other. Tenían que cruzar el río They had to cross the river, entendiendo que del otro lado, understanding that on the other side, ¿sabe? No era la tierra que fluye leche y miel que los esperaba. it wasn't the land where milk and honey. Eran unos gigantes. There were giants. Y ellos para poder sobrevivir And for them to survive, tenían que pelear. they had to fight. Tenían que ir a la guerra. They had to go to war. Tenían que conquistar cada ciudad They had to conquer each city antes de establecerse. before being established. Entonces cada generación So every generation tenía que hacer algo. had to do something. Cuando el pueblo levantó el campamento, verso 14, Verse 14. para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso es como para que el milagro fuera más fuerte, más verdadero, más impactante para esta juventud. A pesar de que las aguas estaban desbordadas, es decir, que el río estaba en su máximo auge. Even though the Mucha river agua. was at its max, there was a lot of water. Estas, verso 16, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán,
junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Caminaron They walked totalmente en totally seco. on dry land. Una generación que tenía que ver este tipo de milagro. A generation that had to see this type of miracle. Una generación que tenía que entender que necesitaba este tipo de milagro. A generation that had to understand that they needed this type of miracle. Una nueva generación A new generation que tenía que desarrollar su propia fe. that had to develop its own faith. Está bien que tú tengas fe por tus hijos, It's fine for you to have faith Por for your tus children, nietos. for your grandchildren. pero es mejor que tú les enseñes a ellos But it's better for you to show cómo them creer, how to believe. cómo creer, How to believe. cómo creer. How to believe. We have to. Tenemos We need to que aprender learn a creer en el Señor. how to believe in God. Ninguna generación podrá No generation will be able agradar a Dios to please God si no tiene fe. without faith. Si la generación no cree. If the generation does not believe, Ahorita cantamos, sin fe es imposible. before we were singing Es how it's imposible. No vamos a impossible. poder. we won't be able to. No vamos a poder We won't be able to avanzar move forward en donde el Señor nos está plantando. where God has planted us. Dios siempre cumple sus promesas. God always keeps his promises. Y muchas de sus promesas And many of his promises están condicionadas are conditioned a nuestra acción. with our actions. Siempre Dios está dispuesto a cumplir su promesa. God is always willing to keep his promise. Pero hay un sí condicional en todas sus promesas. But there's a conditional yes with every promise. Si me eres fiel, If you are faithful, si crees, if you believe, si te atreves, if you dare, si tú crees que puedes. if you think you can, Hay unos sí condicionales de Dios there's an if conditional que tenemos que traspasar a nuestras generaciones that we que need to vienen. pass on to our upcoming generations. No te asuste cuando alguien en tu familia está pasando una prueba, una tribulación. Don't be afraid when someone in your family is going through a Algo Dios tribulation. quiere hacer. God wants to do something. Algo Dios quiere lograr. There's something that God wants to Algo Dios, achieve. en alguien Dios quiere avanzar en esa familia. Someone in that family, God wants to move forward. Y ya las pruebas no son individuales. And now the trials are not Las individual. pruebas ahora son familiares. Now they're on a family basis. ¿Usted sabía eso? Did you know that? A usted le puede pasar una cosa en su familia a una persona, Something may happen to one person in your family, pero ya es algo contagioso. but now it's something that's contagious. Todo el mundo es afectado por esa prueba. Everyone is affected by Todo el that mundo es situation. afectado por esa situación. Everyone is affected by that situation. Porque estamos viviendo en una época Because we're living in a time donde cada persona where each person que antes no se conectaba that didn't connect con before familias with relatives tiene la posibilidad ahora de conectarse. now has a possibility of connecting. Sí. Nosotros estamos viviendo en una generación, una época donde tenemos la oportunidad de acercar a las familias. We're living in a generation when we can connect. Yo puedo conectarme con Pedernales, República Dominicana, I can get in contact with the Dominican Republic en cuestión de segundos. in a matter of seconds. Primo, ¿cómo está? Por WhatsApp. How are you, cousin? Through WhatsApp. Eso hace, hermanos, That makes que ya las pruebas, for trials and son tribulations compartidas. to be shared. porque si el primo de allá, de San Quintín, Because if your cousin over there no sabe mi vida, doesn't know about my life, pues no va ni fu ni fa. then it doesn't matter. Pero cuando usted tiene una relación de familia, But when you have a familial relationship, cuando usted le duele lo que le duele a su familia, when it hurts you what a relative is las going through, pruebas ahora son compartidas. now the problems are shared. Son pruebas familiares. There's situations that are for the family. Por estas razones tenemos que enseñarle a nuestros hijos. This is why we need to teach our children. ¿Sabes qué? You know what? Esta pruebita
this little problem, te toca a ti tener fe ahora. now it's your turn to be faith, to have Yo no voy faith. a tener fe por ti, I'm not going to have faith for yo you. voy a orar por ti. I'm going to pray for you. Pero tú tienes que desarrollar tu propia fe para que tú le agrades a Dios. But you need to develop your own faith so that you can please God. No es que usted está siendo injusto, It's not that you're being unjust. es que cada generación tiene que aprender a cruzar su propia sed de agua. It's just that every generation has to learn to go through Y the cada thirst una for de water. ellas, And every generation tiene sus retos, has its own retos challenges que tienen que alcanzar, that it has to reach, que tiene que lograr. that it has to accomplish. Entonces yo quiero concluir en este día So I want to conclude today creyéndole a Dios believing in God que Él cumple cada una de sus promesas. that He is going to keep every one of His Y yo quiero que ahora promises. en tu mente tú hagas una lista de todas esas promesas que Dios te ha dado. And I want you to take a moment to just think to yourself every promise that God has given you. Porque si tú haces esa lista mental en tu mente, Because if you make that mental list, de las promesas para tu vida, the promises for your life, promesas para tus hijos, promises for your children, promesas para tu familia completa, promises for your entire family, promesas que has escuchado para tus nietos, promises that you've heard for your grandchildren, promesas que tú has escuchado para familia inmediata y no inmediata. promises that you've heard for your immediate and not so immediate family. Tenemos que aprender a perseverar, We need to learn to persevere, que la promesa del Señor se va a cumplir. that the promise of God is going to come La true. promesa se cumple, hermanos. Promises do come to pass. Dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 3. In the book of Habakkuk chapter 3, Puede que la promesa se tarde un poco, maybe the promise will take a while, pero tú la vas a ver cumplida. but you're going to see it. Tú la come vas a ver true. cumplida. You're going to see it completed. Necesitamos fe We need faith para agradar a Dios.